Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo video del curso de Teoría de la Comunicación en su modalidad virtual. Ahí está la diapositiva del curso, como siempre el título del curso, el nombre del docente, los correos con los cuales usted puede comunicarse, plantear cualquier duda, consulta, siempre al correo laboral y al correo personal para que pueda llegar con mayor eficacia. Nos vamos a la segunda diapositiva. Estamos dentro de la sesión 4, unidad 2. Ahí está el título de la unidad, el desarrollo de los medios de comunicación, origen de las definiciones e historia. Y en esta ocasión vamos a tratar otro de los puntos, modelos en los análisis de la comunicación de masas, la teoría hipodérmica. Seguimos. Como siempre hay una introducción, ahí les he puesto un link, un video que usted tiene que observar para poder entender sobre el tema que vamos a explicar a continuación. Modelos en el análisis de la comunicación de masas, la famosa teoría hipodérmica. Y acá voy a señalar que cuando hablamos de teoría hipodérmica estamos hablando de una teoría que tiene varios nombres. Algunos lo conocen como la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la bala mágica o también conocida como la teoría de la propaganda. O sea, cualquiera de esos cuatro nombres, reitero. Teoría hipodérmica, teoría de la aguja hipodérmica, teoría de la bala mágica y teoría de la propaganda. Nos vamos a la diapositiva donde está Mauro Wolf, este buen autor. Según Mauro Wolf, en su libro La investigación de la comunicación de masas, crítica y perspectivas, la postura sostenida por el modelo denominado teoría hipodérmica se puede resumir con la afirmación de que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacada por el mensaje. Aquí voy a parar. Esta teoría, que normalmente se da en el conocido periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es una teoría que no tiene un autor único, que fue mencionada por Harold Laswell, como vamos a ver más adelante. En síntesis, lo que afirma esta teoría es que los medios de comunicación inyectan, y ahí está la metáfora, información en una masa. Y como ustedes ya saben, la masa normalmente, a pesar de ser fragmentada, atomizada, heterogénea, dispersa, sí tiene características homogéneas en algunos casos, en cuanto a idiosincrasia, bajo nivel de cultura, bajo nivel de información. Entonces, a mayor grado de desinformación de la masa, mayor es el grado de inyección de información. Y por el contrario, si la masa se encuentra más informada, vamos a decir metafóricamente que la inyección, pues, no va a poder profundizar en ese cerebro, no va a poder calar. Seguimos con la siguiente diapositiva. El primer conjunto de creencias sobre la naturaleza y el poder de las comunicaciones de masa no fue formulado de hecho en su momento por ningún estudioso de las comunicaciones. Sin embargo, Harold Laswell introdujo la teoría de la aguja hipodérmica en su libro que partió de su tesis doctoral, Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, en el año 1927. Entonces, Harold Laswell es el primero que utiliza este término de la teoría de la aguja hipodérmica, pero no se le puede a él solamente dar la autoría de esta teoría, que ha tenido también la suma de otros autores, muchos de ellos no tan conocidos como Harold Laswell. Seguimos con la siguiente diapositiva. Laswell se orientó a la investigación aplicada en los campos de la propaganda, política y la comunicación masiva, en los que centró buena parte de su muy amplia obra. Entonces, los terrenos básicamente de la propaganda política y la comunicación masiva. Acá usted tendría que saber qué es la propaganda. Hay muchos conceptos sobre propaganda, ¿no? Si yo hablo de la propaganda, estoy hablando de un proceso de comunicación persuasiva cuyo objetivo básicamente es ideológico y que se mueve principalmente en los terrenos de la política y la religión. Continuamos. En el periodo denominado entreguerras, entre el año 1918 y 1939, final de la Primera Guerra Mundial, inicio de la Segunda Guerra Mundial,
surgió una creencia bastante general con respecto al enorme poder de la comunicación de masas. A los medios se les atribuyó la capacidad de moldear la opinión pública y de volcar a las masas hacia casi todo punto de vista que deseara la persona comunicante. Claro, acá la teoría hipodérmica, vamos a decir, pudo corroborarse como teoría durante el nazismo, por ejemplo. Los alemanes que utilizaron a los medios de comunicación como la radio y el cine, por ejemplo el famoso cine de distracción, para manipular a su gente, fue un, vamos a decir, ejemplo claro de cómo, utilizando los medios, yo puedo influir en la gente. Y ojo, acá quiero aclarar que esa influencia no tiene que ser necesariamente violenta, explícitamente, o no tiene que darse solo en un gobierno totalitario. Usted de repente no va a recordar porque no vivió esa época, pero sí por historia, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética recurrían a la propaganda, con la finalidad de influir en la masa, en la audiencia, para que esta masa pueda opinar según los intereses de cada una de las partes. Yo siempre les doy este ejemplo a mis alumnos en clase y aprovecho ahora de manera virtual. Había una serie que en inglés se llama Combat, que se realizó allá por los años, la década del 60, y que yo la veía cuando era niño, y en esta serie el soldado norteamericano era el bueno, el valeroso. Y evidentemente cuando uno veía la serie y cuando un soldado norteamericano fallecía, el espectador se sumaba a esa pena, se veía influido y decía, pobrecito. Pero cuando en la serie el norteamericano con su ametralladora o su revólver mataba a 10 nazis, prácticamente no existía pena. Es más, uno se identificaba con el norteamericano y querían que maten 20 nazis. Es decir, no necesitaba Estados Unidos decirme el nazi es el enemigo. Bastaba con una serie. Ahora, se ha investigado mucho, se ha escrito mucho. Un autor famoso como Armand Matelar lo ha escrito en su célebre libro Para leer al Pato Donald, cuando Matelar habla de cómo Disney sirvió para la dominación norteamericana a través de sus diferentes personajes. O sea, la manipulación no necesariamente tiene que ser violenta, terrible. Tú puedes utilizar ciertos mecanismos persuasivos, ¿no? Seguimos. Los elementos que caracterizan el contexto de la explicación de los medios de comunicación como agujas hipodérmicas son justamente la novedad del fenómeno de la comunicación de masas y la conexión de este con las experiencias europeas totalitarias de aquel periodo histórico. Hitler en Alemania, por ejemplo, pero no solo Hitler, Benito Mussolini en Italia, y unas décadas antes en la Revolución Rusa, ¿no? En el año 1917, en la Revolución Bolchevique. Entonces, ya se había probado el poder de la propaganda, el poder de los medios de comunicación, y cuando tú tienes una sociedad cerrada que no tiene acceso a poder contrastar la información, evidentemente la inyección de los medios de comunicación va a calar o va a profundizarse aún más en ese cerebro. Ahora, reitero, no solamente esto se puede dar en un gobierno totalitario, puede darse en un gobierno democrático. Y voy a poner en el caso peruano. Siempre hablamos, por ejemplo, hoy en redes sociales, no hacer caso a los psicosociales. No hacer caso a esta noticia porque de alguna manera no nos deja ver la verdadera noticia. Si una persona está bien informada, si una persona lee frecuentemente, no tendría por qué temer lo que los medios de comunicación emitan. Esto también se explica, ojo, con otra teoría que vamos a ver más adelante que se llama la teoría de los efectos limitados. Pero evidentemente, si yo soy una persona que no leo ni Condorito, bueno, es una revista de mi época, pero no leo ninguna revista, no observo noticieros,
pues soy caldo de cultivo, soy una posible víctima de esa influencia de los medios de comunicación. Entonces, reitero, no solamente este fenómeno se da en gobiernos totalitarios, sin embargo, los estudios que se han hecho al respecto se han tomado justamente en esta etapa de la historia de la humanidad. Seguimos. La teoría de la aguja hipodérmica explica que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacada por el mensaje. El principal elemento de la teoría hipodérmica es en efecto la presencia explícita de una teoría de la sociedad de masas. Es una teoría que se explica en un fenómeno masivo. Para su mayor control requiere una muchedumbre. Normalmente, incluso desde la psicología de la comunicación se puede explicar cómo en los comportamientos colectivos la gente no necesariamente razona, ¿no? Piensa. Sigamos. La teoría hipodérmica, también conocida como la teoría de la bala mágica o teoría de la propaganda, explica el gran poder de persuasión de los medios de comunicación sobre la audiencia, a través justamente de la propaganda. Se valieron de la propaganda los nazis para poder influir a través de su mensaje, es decir, el hecho de decirle a la gente de una raza superior, de una raza aria, de tener un enemigo en común como los judíos, de la eugenesia, en general, diferentes conceptos y frases, desde el saludo hitleriano, diferentes insumos que hicieron que la población se estandarice y que sea imposible pensar distinto. Seguimos. Según la teoría hipodérmica, el mensaje emitido llega al receptor y penetra o cala en su cerebro, lo cual produce una respuesta. Evidentemente, a mayor grado de desinformación del receptor, la influencia del mensaje es mayor. O sea, la respuesta que yo quiero al introducir, información es que tú actúes según mis intereses. Entonces, esto explica, describe, señala o afirma la teoría hipodérmica. Sigamos. El enfoque de la teoría hipodérmica asume que las personas son seres pasivos, comunicacionalmente hablando, y que el mensaje de los medios ejerce un impacto directo sobre ellas, de tal manera que se afirma que los mensajes mediáticos se dirigen a una sociedad de masas que los recibe de forma más o menos uniforme, estandarizada. Estos mensajes constituyen estímulos que influyen mucho sobre el individuo. Entonces, la teoría hipodérmica parte de que tenemos una audiencia pasiva desinformada, que no tiene acceso a contrastar la información, a verificar la información. Entonces, evidentemente, yo tengo a esta gente controlada y esta gente va a responder como yo deseo. Hay un famoso video que yo les recomiendo ver, que lo pueden encontrar en YouTube, sobre lo que sucede actualmente en Corea del Norte. Más allá de que el video tiene algunos años, no pierde vigencia. Se llama "Amarás al líder sobre todas las cosas", ¿no? Cómo Kim Jong-il, Kim Jong-un han podido dominar a la gente a través de la propaganda, hacerles creer verdades que para ellos son indiscutibles, incuestionables. Evidentemente porque no hay nadie que les diga, momento, eso no es así. Sigamos. Los estímulos conducen a que los individuos respondan de una forma parecida y uniforme. Los efectos de la comunicación de masa son poderosos, uniformes y directos. El saludo hitleriano, por ejemplo, ¿no? A los niños se influye desde tierna edad para un respeto al líder supremo, al caudillo, al único que los va a defender. Sigamos. La visión de la teoría hipodérmica es un intento de explicar desde la psicología conductista cómo los medios de comunicación lograban manipular a sus públicos. El receptor es concebido como un objeto aislado, física y formalmente del resto de los individuos que conforman la sociedad de masa. Evidentemente, al ser una muchedumbre, cada persona no se conoce con la otra, entonces es personal y directamente atacada. Evidentemente, me interesa controlarla y seguramente su comportamiento de esa persona se va a parecer al comportamiento de otra persona que vive en el mismo país, pero en otra latitud, en otro lugar, en otra parte. Entonces, el receptor es concebido como un objeto, como una cosa, ¿no? Como un instrumento. Seguimos. Katz y Lasarfeld.
Elihu Katz y Paul Lazarsfeld. Los medios omnipotentes por un lado, enviando el mensaje, y las masas atomizadas, fragmentadas por el otro, esperando recibirlo, y nada en medio de ello. Cuando hablamos de nada, estamos hablando justamente de una barrera o de un entorno que me permita a mí defenderme. Y ese entorno, como lo vamos a ver más adelante en la teoría de los efectos limitados, puede estar ligado a mi educación, a mi cultura, a mi religión, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Aquí hay un personaje muy importante para entender lo que fue el nazismo, lo que fue la propaganda. También puede describirse el modelo hipodérmico como una teoría de y sobre la propaganda. En ese sentido, un nombre fundamental para tener presente es Joseph Goebbels, mano derecha, de Adolfo Hitler. Goebbels, que fue su ministro, que fue la cabeza pensante, tuvo en cuenta el poder de los medios, de la radio, por ejemplo. El alemán no podía escuchar otra radio que no sea la alemana. Se hizo famoso el cine, pero era un cine para distraer a la gente, para que la gente se olvide de los problemas del día a día. El cine de evasión. Entonces, son recursos para tener a la gente controlada. Seguimos. Acá yo los invito a ver este video, donde justamente van a ver cómo los alemanes pudieron ser controlados por los nazis, por este partido nacionalista. Siguiente. La presencia del concepto de sociedad de masas es fundamental para la comprensión de la teoría hipodérmica. O sea, para comprender la teoría hipodérmica es fundamental entender el fenómeno de la sociedad de masas. Solamente en una sociedad atomizada, fragmentada, vamos a decir, con un espacio temporal no igual, uno entiende el gran poder que tomaron los medios de comunicación, ¿no? Ahí, justamente por eso se habla del poder fáctico del medio de comunicación, por eso es que se habla de que es un cuarto poder, porque aquel que tiene el control del poder de comunicación de masas tiene a la gente a su merced. Ojo, y en pleno siglo XXI, y en pleno año 2018, porque no todos, más allá de estar en una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento, tenemos un grado de información que permite que yo no crea en lo que me dice el medio. No, todo lo contrario. Mucha gente recibe lo que el medio de comunicación le dice de una manera fácil. Entonces, ojo, la mejor manera de poder evitar esa influencia es estando informados. Seguimos. Según George Simmel, la masa es una formación nueva en tanto que, ojo, es del siglo XX, que no se basa en la personalidad de sus miembros, sino solo en aquellas partes que unifican a cada uno con los demás y equivalen a las formas más primitivas e íntimas de la evolución humana, ¿no? Entonces, hay aspectos que nos unen más allá de ser miles o millones de personas que normalmente o que generalmente están orientadas a nuestra idiosincrasia, a nuestros valores, a nuestra cultura, que nos une. Entonces, el concepto de Simmel es bastante interesante. Seguimos. Las masas están constituidas por una agregación homogénea de individuos, que en cuanto a miembros son sustancialmente iguales, no diferenciables, aunque procedan de ambientes distintos heterogéneos, ¿no? Lo he dicho hace un momento. Más allá de que vivan en diferentes lugares, es una masa, es una muchedumbre, son personas desinformadas, son personas que tienen prácticamente una misma forma de actuar y que para los fines de uso de ese medio de comunicación prácticamente son iguales, ¿no? Sigamos. Las masas además se componen de personas que no se conocen, lo que he dicho, espacialmente separadas unas de otras, con escasas o ninguna posibilidad de interactuar. El factor del aislamiento físico y normativo del individuo en la masa es lo que explica en gran parte el interés de la teoría hipodérmica que concede la capacidad manipuladora de los primeros medios de comunicación. El hecho de que las personas no se conozcan, que estén en diferentes lugares, eso favorece justamente el control.
el aislamiento físico. Cuando hablamos de un aislamiento normativo es que difícilmente pues 6 millones de personas se van a poner de acuerdo. Tal vez hoy por las redes sociales tú tengas colectivos que salen, ¿no? Pero son colectivos por ciudades, ¿no? No toda la masa a la cual yo me dirijo, a esos 10 millones que están atomizados en diferentes lugares, se van a poder unir. Difícilmente lo harán. Siguiente. Este es el indicador de logro. Analiza el impacto de los medios de comunicación de masas en la sociedad contemporánea. Luego tenemos una cita. Ludwig von Mises dice: no hay esperanzas para una civilización cuando las masas están a favor de políticas nocivas. El Estado omnipotente, claro. No se olviden que uno puede controlar a las masas lamentablemente y muchas veces llevarlas hacia cuestiones dañinas, ¿no? Poco positivas. Luego están las conclusiones y, como siempre, las referencias, y las gracias por haber atendido a esta nueva sesión. Nosotros volvemos con más videos en cualquier momento, pero antes un agradecimiento a la producción de USIL TV que nos facilita estos videos. Gracias también a don Walter Rojas Gerí. Muy amables, nos vemos.